En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. El 50% de la humanidad vive en guerra. ¿A alguien le importa? Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Llevamos siglos contándonos historias complacientes con nosotros mismos, pero irreales. La civilización avanza, la barbarie queda atrás, la ilustración, los derechos humanos, la globalización, la democracia. Incluso después de 2 guerras mundiales, incluso después de un genocidio cercano en el tiempo como el de Ruanda, incluso después de Srebrenica, seguimos aferrados a la idea de que esto no eran más que fracasos concretos. Pero si miramos el mundo de hoy, si ponemos los mapas sobre la mesa, sin filtros, la conclusión es demoledora. Más del 48% de la población mundial, casi 4.000 millones de seres humanos, viven en un país inmerso de una manera u otra en un conflicto activo. 42 países, 42 estados soberanos donde balas, drones, hambre, usada como arma, violencia sexual, usada también como arma y como estrategia, son parte del paisaje cotidiano. Si ampliamos la mirada a zonas de alta violencia estructural, a estados fallidos, a territorios donde la ausencia de una guerra proclamada de forma oficial no significa ausencia de exterminio, la cifra crece todavía más. La paz, ese concepto que damos por supuesto en una evolución continua y lineal del ser humano, es una excepción, no es la regla. Hemos confundido a menudo desarrollo técnico con progreso moral y no tienen nada que ver. Nos hemos hecho maestros en mirar hacia otro lado cuando el genocidio sucede en un país cuyos habitantes tienen otro tono de piel que no es el nuestro. Los conflictos se han duplicado desde el final de la Guerra Fría. Ahí es nada. Pasamos de unos 100 conflictos activos en aquel momento, cuando cayó la Unión Soviética, a casi 200 a día de hoy. La Pax Americana da unos resultados y unas victorias pírricas, por lo que vemos. La historia no es que haya avanzado, es que ha retrocedido. Nunca hemos avanzado, de hecho, tanto como creíamos. Uno podría pensar que después de la Segunda Guerra Mundial y de sus horrores, después de los juicios de Nuremberg, después de fijar los delitos de lesa humanidad y de genocidio, después de la labor en esa tarea de 2 gigantes del derecho como Raphael Lemkin y Ernst Lauterpacht, por cierto, nacidos en Leópolis, ahora atacada por Rusia, algo habría cambiado en el núcleo de nuestra especie y, sin embargo, no solo no estamos mejor, sino que vamos a peor. La evidencia es tozuda. El mismo ser humano que firma tratados de paz por la mañana, por la tarde fabrica y lanza bombas de racimo o fósforo blanco. ¿Qué nos dice esto de nosotros como especie? Pues un antropólogo nos recordaría que el Homo sapiens no es más que un primate con armas sofisticadas que llevamos en los genes: territorialidad, lealtad al grupo endogámico, suspicacia hacia el otro, instinto de eliminar antes que colaborar, y que la civilización no es más que un barniz, pero muy finito, que no hace más que empañar en cierto modo una naturaleza que por debajo sigue intacta. No obstante, también somos la especie que enterró a sus muertos con flores, que pintó en las cuevas escenas de caza, de danza, que inventó la hospitalidad antes que el Estado. Por eso, y ante una coyuntura tan descorazonadora como la que se presenta ante nosotros en este momento, es inevitable preguntarnos: ¿nos merecemos la extinción? Cuando miramos la crisis climática, la proliferación nuclear, el colapso de los ecosistemas, la propia capacidad potencial de destruirnos a nosotros varias veces, pues parece que sí. Pero no hay respuesta fácil, ninguno podemos dar lecciones. Yo estoy al final sentado aquí en un estudio hablando de esto mientras millones de personas huyen hoy mismo del Fasher, de Jartum o de las localidades de Irán que están siendo bombardeadas, o de Kyiv del Norte o de Ucrania, y mi voz probablemente no va a cambiar nada en absoluto. Pero también sería cínico no hacerme la pregunta. Es evidente que todo esto de lo que habla, en el fondo, es de nuestra capacidad para normalizar la guerra, la muerte y sobre todo el sufrimiento de otros. Habla de un orden internacional que lleva décadas diseñado para que esa guerra sea invisible,
para quienes viven en una zona de confort que los hace privilegiados. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia un mundo más fragmentado todavía, más armado, con más actores, con menos reglas, donde la población civil siga pagando el precio de unas élites que han aprendido a externalizar la brutalidad y a no padecerla. No obstante, hay siempre una esperanza. Saber que casi la mitad de la humanidad vive de una manera u otra en un conflicto activo, igual nos saca de la modorra. El hecho de que dejemos de llamar, si lo hacemos, crisis humanitaria, lo que son guerras de exterminio, igual golpea nuestra conciencia. Que entendamos de una vez que la paz no es un estado natural, sino un artefacto político que requiere voluntad, que requiere recursos, que requiere honestidad y altura de miras de largo plazo, no rendimientos y réditos cortoplacistas. No sé si conseguiremos dejar de ser indiferentes al sufrimiento de otros. Lo que sí sé es que si no lo logramos, estamos condenados a extinguirnos. Solo es cuestión de tiempo. Hacemos un alto en el camino, la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Trump sugiere a sus aliados que vayan a Hormuz y cojan ellos mismos el petróleo. El presidente de Estados Unidos ha dirigido a los países que están teniendo problemas con el suministro de combustible debido al estrecho de Hormuz, entre ellos a Reino Unido, que se negó, recuerda Trump, a involucrarse en la decapitación de Irán. A ellos les sugiere que compren el petróleo a Estados Unidos o que reúnan el coraje para ir a Hormuz y coger ellos mismos el petróleo. En un mensaje en su red social, Trump también ha afirmado que la parte difícil ya está hecha, ya que Irán, dice, ha sido esencialmente diezmado. Se cumplen 30 días del inicio del conflicto en Irán. Y los bombardeos continúan en el país durante toda esta madrugada sin que haya avisos de solución, entre mensajes contradictorios por parte del presidente Trump con el precio del petróleo al alza por la incertidumbre respecto al estrecho de Hormuz.
Y también en Líbano, Hezbollah trata de contener el avance de Israel. Avance en el sur del país, donde 4 soldados israelíes han muerto sin que hayan trascendido detalles sobre las circunstancias de los fallecimientos. Indonesia, entre tanto, ha confirmado la muerte de 3 de sus cascos azules en Líbano tras 2 ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país. Continúan los esfuerzos diplomáticos, entre tanto, para encontrar una solución pacífica al conflicto. Y en este contexto, el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán se reúne este martes en Pekín con su homólogo chino para coordinar la logística de las conversaciones que Islamabad prevé acoger en los próximos días entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra. Mientras, y en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio. Se cumplen 4 años de la matanza de Bucha por parte del ejército ruso. Y con motivo de este triste aniversario, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha viajado hasta Kiev. En la batalla de Bucha murieron, recordemos, cientos de civiles. Tras la retirada de los rusos de la ciudad, se recuperaron alrededor de 450 cadáveres, aunque algunos informes apuntan a más de 1.000 víctimas en los alrededores durante el mes que duró la ocupación de la región. Y queda un día para el lanzamiento de Artemis 2. Y un día la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de 10 días que orbitará la Luna y que supone el primer paso para que el hombre vuelva a pisar la superficie del satélite tras más de medio siglo. Vamos a profundizar en todas estas informaciones, Blanca. Se cumplen 30 días desde el inicio de la guerra en Irán, un mes marcado por la escalada rápida y sostenida que ha cambiado el equilibrio de la región. Eva Villanueva. El 28 de febrero marcó un punto de inflexión en la tensión con Irán. Junto con Estados Unidos, dice Benjamín Netanyahu, golpearemos duramente al régimen terrorista, crearemos las condiciones que permitirán al valiente pueblo iraní librarse del peso de este régimen asesino. Ese día se registraron los primeros ataques de gran envergadura contra objetivos estratégicos en territorio iraní, a los que Teherán respondió pocas horas después con el lanzamiento de misiles y drones. La rápida sucesión de golpes confirmó que la crisis había entrado en una nueva fase, dejando atrás los enfrentamientos indirectos para dar paso a un choque más abierto. Desde entonces, la escalada ha sido constante, con nuevos ataques, presión sobre infraestructuras energéticas y una creciente preocupación internacional por el riesgo de expansión del conflicto. La guerra ha ido ampliando su radio de acción más allá del territorio iraní, con tensiones en rutas clave como el Estrecho de Hormuz y la implicación indirecta de distintos actores regionales. Frédéric Mertens, director del Departamento Jurídico de la Universidad Europea de Valencia. Pensaban que Irán iba a ser fácilmente derrumbado, en términos de régimen político, y creo que no se esperaban una capacidad de resistencia, por no decir de resiliencia, y esa capacidad de perturbar el negocio mundial con el Estrecho de Hormuz. Todo ello ha convertido el conflicto en un factor de inestabilidad global con impacto directo en los precios del petróleo, la inflación y los mercados financieros. Araceli de Frutos, de Araja Inversiones. El escenario base que se tenía, ¿no?, en torno a $5, pues lo está superando con creces. Se están viendo pues más riesgos ahora de un aumento del precio del crudo que nos lleve también a un escenario de esta inflación, y los riesgos sobre la economía están aumentando, ¿no? Digamos que el escenario base se está tornando un poco al escenario negativo. Estamos ahí entre medias de los dos y bueno, pues si sigue la escalada, esto es un poco dependiendo del tiempo, ¿no?, que dure el conflicto, pues este precio puede seguir escalando, ¿no? En el plano internacional, las potencias mantienen una posición de contención. Hay apoyo y movimientos tácticos, pero se evita por ahora una implicación militar directa a gran escala. Reitero cuál es mi postura y cuál es la postura de este gobierno, porque esta no es nuestra guerra, dice Keir Starmer, y no vamos a dejarnos arrastrar a ella. Mientras tanto, no hay avances diplomáticos significativos ni señales de negociación, y ninguno de los bandos ha logrado imponerse con claridad. Un mes después, el conflicto se encuentra en un punto de bloqueo. Ni se desescala ni deriva en una guerra total, pero sigue abierto, activo y con riesgo real de intensificarse. El foco ahora está en si la tensión se cronifica o si algún detonante provoca una nueva fase de escalada con consecuencias aún mayores.
Y hasta Bucha, localidad ucraniana tristemente famosa por la masacre que hace 4 años cometió allí el ejército ruso, ha viajado la jefa de la diplomacia comunitaria. En un mensaje en X, Kaja Kallas ha destacado que Bucha ha llegado a simbolizar la crueldad de la guerra de Rusia. De los civiles fallecidos, dice Kallas, muchos recibieron disparos a quemarropa, algunos, añade, tenían las manos atadas a la espalda. Para la jefa de la diplomacia comunitaria, lo que sucedió en Bucha es innegable y Rusia, dice, debe rendir cuentas. Gemma González. Lo ocurrido hace ahora 4 años en la localidad ucraniana de Bucha se convirtió en un símbolo de los horrores del conflicto tras la invasión rusa en 2022. Tras la retirada de las tropas rusas a finales de marzo de 2022, los habitantes encontraron cuerpos de civiles en las calles, algunos con signo de tortura, cadáveres en casas y entierros improvisados. Las imágenes vistas en Bucha impactaron al mundo y provocaron condenas internacionales inmediatas. Ucrania denunció crímenes de guerra y pidió investigaciones, mientras organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional recopilaron pruebas para posibles juicios. Rusia negó su responsabilidad alegando provocaciones, pero la comunidad internacional no ha respaldado esta versión. Según investigaciones de forenses ucranianas corroboradas por organizaciones internacionales de derechos humanos, algunas de estas víctimas fueron torturadas y ejecutadas por el ejército ruso durante los 33 días que duró la ocupación de esta localidad satélite de Kiev. Las autoridades ucranianas cifran en más de 450 el número de cuerpos de personas que perdieron la vida en Bucha. Del total de muertos en este periodo, 419 murieron por armas de fuego. Además, más de 100 cadáveres fueron encontrados en una fosa común junto a la iglesia de San Andrés. Allí, como cada mes de marzo de hace 3 años, se recuerda periódicamente a las víctimas. Hasta Bucha ha viajado la jefa de la diplomacia comunitaria. Para Kaja Kallas, Bucha se ha convertido en un símbolo de la crueldad de la guerra de Rusia, una ciudad que ha pasado a ser un símbolo del coste humano de la guerra, recordándonos la vulnerabilidad de los civiles y la necesidad de justicia frente a los horrores del conflicto. Y miramos al ámbito del poder blando, la manera en cómo las naciones ejercen influencia a través de métodos más sutiles. Hoy nos centramos en el cine y en cómo Estados Unidos ha mantenido durante décadas su hegemonía sobre la industria cinematográfica. La consolidación de las plataformas de streaming podría desestabilizar ese orden imperante, aunque también podría ser la nueva manera de dominio de Washington. Pablo Llanone. ¿Has visto alguna vez en el cine una película china? ¿Te suena el nombre de Ne Zha? Es uno de los filmes más taquilleros de la historia, pero no salió de las salas del gigante asiático. Si damos la vuelta al tablero, cambia bastante la situación. Muchos chinos sí que han visto películas estadounidenses en la gran pantalla. Sin ir más lejos, Avatar 3 o Jurassic World recaudaron cientos de millones en sus estrenos, después de que lograsen superar, eso sí, el filtro de Pekín, que permite proyectar un máximo de 34 películas extranjeras al año. En Estados Unidos esa censura no existe en teoría, pero las producciones chinas de mayor calibre, como lo fue Ne Zha, apenas recaudan decenas de millones y se olvidan en un suspiro. Se supone que vivimos en un mundo multipolar, pero en la industria cinematográfica el poder sigue residiendo en Estados Unidos. ¿Va a ser esto siempre así? ¿Hasta qué punto Washington controla nuestras pantallas? Durante décadas, Hollywood ha dominado el imaginario global. Sus blockbusters no solo lideran la taquilla en decenas de países, sino que también exportan valores e ideas profundamente arraigadas en la cultura occidental. Hemos crecido y madurado como miembros de una sociedad, pero ante todo, como individuos frente al sistema. Una idea protagonista en Matrix. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Respetamos el orden, pero todos tenemos una fuerte moral individual abiertamente crítica con el Estado, muy al estilo de Batman. Porque es el héroe que Gotham se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Perseguimos el éxito cada día y damos una importancia crucial al mérito, algo muy canónicamente representado por Will Smith en En busca de la felicidad. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Nuestra vida ha girado en torno a la cultura estadounidense, ya que el poderío de Hollywood ha dominado durante décadas las salas de Berlín y de Madrid, de Toulouse y de Barcelona. Muchas de sus ideas han logrado atravesar la Gran Muralla China y penetrar en el hermético gigante asiático. Los efectos y el ritmo del cine estadounidense nos han hechizado y convencido a todos de que Norteamérica no solo es la tierra de la libertad, sino la fábrica de nuestros sueños.
Hasta los mayores éxitos de Europa, como Harry Potter, han sido producidos por productoras estadounidenses, atraídas por el mágico mundo de J.K. Rowling, cuyas ideas y valores encajan a la perfección con el orden occidental. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Hasta los éxitos con un tono más europeo, como Los Miserables, han sido producidos por Estados Unidos. Esto refleja que Hollywood decide qué se convierte en un verdadero blockbuster y qué no. Ha controlado las pantallas del cine y nuestra atención durante décadas. Durante mucho tiempo hemos sido oferta aceptantes. Sin embargo, la consolidación de las plataformas de streaming ha revolucionado el sistema y ahora son mucho más altas las posibilidades de que un producto audiovisual triunfe en todo el mundo, sin importar su procedencia y presupuesto. Gracias a Netflix, una empresa que, por supuesto, es estadounidense, cualquier persona puede elegir y sumergirse en el romanticismo europeo revolucionario y la lucha antifascista desde el punto de vista español. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ya no hay que meterse en páginas pirata para ver animes japoneses de gran calado. Ataque a los Titanes y su poderoso mensaje sobre el sacrificio colectivo frente al individuo ya está en Netflix encabezando listas. Y joyas como la inteligente crítica de Corea del Sur a la democracia ya no se quedan en el lejano oriente y llegan a nuestras pantallas con producciones de éxito como El juego del calamar. Si deseáis seguir jugando, pulsad el botón azul con el círculo. Si queréis dejar de jugar, pulsad el botón rojo con la cruz. Pero, ¿qué tienen en común todos estos países? Que son aliados de Washington. No importa que sus ideas puedan ser revolucionarias o contrarias a los valores que Estados Unidos trata de mantener. Su mensaje se percibe como una autocrítica mesurada, no como un ataque incontrolable. Sería muy distinto que una película de China con una trama como El Hoyo inundase los salones de Europa. A veces es muy fácil, otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno. Por eso, las producciones del gigante asiático se caracterizan por ser neutrales. China, con su sistema de censura, no importa nada de Netflix, pero sí que exporta algunos productos que suelen ser dramas palaciegos históricos, romances protagonizados por la clase media o aventuras de ciencia ficción que ensalzan la épica colectiva, la cooperación global y la colaboración entre ciencia y Estado. Esto refleja que China, para poder acceder al mercado audiovisual imperante, se centra en producir contenidos que transmiten unos valores socialistas muy suaves y secundarios en la trama. Lo que consiguen con ello es atraer a un público amplio y vender una imagen positiva de sí mismos. Si Pekín no lleva a cabo esta autorregulación, lo hace Occidente en su lugar. Eso fue lo que pasó, de hecho, con la adaptación del fenómeno mundial El problema de los tres cuerpos, escrito por Liu Cixin y occidentalizado para su consumo audiovisual en Netflix. Estados Unidos lleva décadas controlando la industria cinematográfica y los imaginarios colectivos de todo el mundo a través del cine. Ahora, con plataformas como Netflix, ha creado el marco para que haya más libertad de consumo, obedeciendo a una demanda cada vez más compleja, aburrida de la misma oferta de siempre. En un mundo donde, en apariencia, prima la capacidad de decisión del consumidor por encima de la imposición, cada vez son más los contenidos que caben. Y con ello, la posibilidad de que todas las culturas aparezcan en nuestras pantallas. Eso sí, con ciertos límites establecidos por el mismo hegemón de siempre. Por eso, Estados Unidos está ganando la lucha por el poder audiovisual. La única manera de desafiar el status quo sería que países desalineados con Occidente creasen su propia plataforma audiovisual común, hogar de una diversidad enmarcada en una misma ideología. Sin embargo, si tenemos en cuenta la lógica de las plataformas tal y como las conocemos, acabaríamos reparando en algo innegable. Y es que su modo de funcionar se basa en la libertad de decisión del consumidor y en la apertura a intercambiar productos audiovisuales entre naciones. ¿Encaja esto con China, con Rusia o con Corea del Norte? De fondo subyace, además, una lucha de valores que Estados Unidos está ganando en silencio. La manera de consumo con las plataformas se está volviendo cada vez más libre e individualista, y China ya ha entrado en este juego. No importa tanto lo que vemos, sino cómo lo hacemos. Por mucho que los mensajes que recibimos a través del cine y las series se repliquen en nuestras mentes, a la hora de la verdad, somos nuestros actos y no tanto nuestros pensamientos.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Ahora hay guerra, pero no es de ahora. Tenemos miles y miles y miles de muertos, millones de desplazados, la mayor crisis humanitaria en este momento del planeta y, sin embargo, se habla poco de ello porque otros asuntos, por lo que sea, igual también lo hablamos a continuación, opacan lo que sucede en Sudán, que arde mientras el mundo mira hacia otro lado. Hemos visto que es un país que desde su independencia ha tenido una historia más que convulsa. También de eso vamos a tratar, porque quien viene a hablarnos de Sudán tiene autoritas de sobra para que podamos entender todo lo que rodea a un Sudán que es uno de los grandes conflictos olvidados. Vamos a hablar con Carlos Echeverría Jesús, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y, como digo, un especialista en África que da gusto tener de nuevo aquí con nosotros. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Décadas encadenando guerras. Ahora hablábamos de 3 años y medio, pero décadas encadenando guerras. Muy poquitos años de paz en 70 de independencia. Montañas de acuerdos firmados que quedan en papel mojado. ¿Esto es algo estructural? No sé si de Sudán en concreto, si de las circunstancias que rodean a Sudán, si es un acumulado de decisiones políticas fallidas o es la herencia colonial envenenada, que también tiene algo que decir. ¿Cómo lo ves? Pues es un poco de cada, porque Sudán es un estado bisagra, hay varios en África, Malí, Mauritania, pero quizás el que ha vivido con mayor dramatismo esa división norte-sur ha sido Sudán. Porque efectivamente las fronteras coloniales, la coexistencia desde el momento de la independencia haciendo digamos que una descripción de partida, ¿no? Que siempre es insuficiente. El norte blanco árabe, musulmán, y el sur cristiano. Eso llevó a que desde el momento de la independencia hubiera fricción. Es decir, los sudaneses no han vivido momento alguno de paz. La evolución del Sudán independiente es así de trágica. En el contexto de la Guerra Fría y de las demás descolonizaciones de África, pues pasó, digamos que desapercibido. Pero bien es cierto que cuando acaba la Guerra Fría y cuando se empiezan a analizar muchas cosas que merecían el análisis, pues todos nos acordamos del largo periodo de presidencia de al-Bashir, del teniente general al-Bashir, que fue el primer jefe de Estado en ejercicio perseguido por la Corte Penal Internacional. No olvidemos eso. ¿Por qué? Bueno, pues por genocidio, por crímenes de guerra, etc. Llega un momento, porque no podemos eternizarnos en la descripción, que el régimen de al-Bashir empieza a sufrir vaivenes. Estamos ya en 2018. Es como si pudiéramos decir una revuelta árabe tardía. Y en 2019 pierde el poder,
se abre un periodo, como siempre, esperanzador cuando cae un líder así, de democracia en la terminología occidental, ¿no? Pero duró poco. En 2021 hay un golpe de Estado contra esa democracia incipiente. Por supuesto, nos hemos saltado que en 2011, en parte para resolver ese problema norte-sur al que aludía antes, Islam, cristiandad, nace como Estado, y es el último Estado en nacer a la independencia hasta hoy, Sudán del Sur. 2011 hasta hoy. Eso no resuelve, digamos, que el problema ni el de Sudán, ni tampoco el de Sudán del Sur. Sudán del Sur es otro erial del que podemos hablar otro día. Pero volviendo a por qué estamos en la situación que estamos. En 2021, dos generales, que son los dos protagonistas de la guerra civil actual, es decir, al-Burhan, el jefe de Estado, y Hemedti, otro general, el que dirige esas fuerzas de apoyo rápido tan estremecedoras, dan un golpe, pero justo después de dar ese golpe riñen entre ellos. Habían aproximado posiciones para echar al que lideraba esa aparente democracia, o al menos apertura, después de al-Bashir, y riñen por algo que también es muy tradicional dentro y fuera de África, después de una revolución o después de un golpe en el que hay que reacomodar la casa. Las fuerzas de apoyo rápido, lideradas por otro general, por un antiguo compañero de fatigas de al-Burhan, buscan acomodo en el seno de las Fuerzas Armadas. Y ese acomodo no lo encuentran. Eso lleva a que estamos ahora en 2021, en 2023 estalla, en abril de 2023, esa guerra estremecedora, yo la suelo calificar de apocalíptica, que lamentablemente ha quedado eclipsada, como muy bien decías tú antes, por otras guerras, sobre todo por la guerra de Gaza, que para algunos es la guerra por antonomasia, sí, y no hay otra igual, pero también por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, desde 2023 hasta hoy, estamos en un escenario en el que encontramos las peores cifras y las peores imágenes que nos podamos imaginar, y además la aritmética es, digamos que, estimatoria. Igual que en Gaza algunos han dado pábulo a las cifras de Hamás, ¿verdad?, y contabilizaban los muertos palestinos. En Sudán, los números, que podemos hablar de ello, estimaciones tanto de muertos como, muy bien decías, de desplazados. 12 millones y medio, 13 millones de personas ya no están en sus casas. Que se dice fácil, ¿eh? Exactamente. Carlos, es tremendo. Sí. Y gran cantidad de ciudadanos sudaneses necesitan ayuda para comer, o sea, claro. Con lo cual la catástrofe cobra una dimensión. Claro. En un escenario, además, en el que nos habíamos acostumbrado lamentablemente a eso, es decir, al hambre, a las hambrunas provocadas pues, tanto por el conflicto como por otros factores, ¿no? Entonces, el número de personas que necesitan ayuda y que no la reciben, porque el escenario de alta inestabilidad impide que esas personas puedan ser atendidas, es altísimo. El número de refugiados es muy alto también. Hemos hablado de los desplazados, 12 millones y medio, 13 millones son estimaciones de Naciones Unidas, pero estamos hablando de más de 3 millones de refugiados, es decir, los que saliendo de sus casas también han tenido que abandonar su país. Claro. ¿Es una guerra civil internacionalizada? Sí. Porque ninguno de los dos bandos termina de doblar, porque al final hay intereses de terceros que van apoyando, que van, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, guerras civiles que no se internacionalizan tendríamos que escarbar mucho, ¿verdad? Es una guerra, efectivamente, una guerra civil internacionalizada, y me atrevo a decir también, para seguir alimentando la reflexión, internacionalizada, pero no en el mejor momento, para que los actores internacionales se impliquen de verdad, y me explico. Porque claro, todo esto hay que verlo siempre, hablemos de esto, de cualquier otra cosa siempre que hablemos otro contexto. Si no hay contexto... Claro, el telón de fondo es el de la competición geopolítica entre las grandes potencias. Es decir, las grandes potencias están riñendo en distintos escenarios, y si el escenario fuera un escenario de interés central, pues igual había un mayor compromiso de unos o de otros. Pero el problema es que, simultaneándose esta guerra con la guerra de Ucrania, y también con la guerra en Oriente Medio, que empezó como la quinta guerra entre Hamás e Israel, con el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Estamos en fechas, la de Gaza es más tardía, Sudán empezó antes. ¿Qué ocurre? Claro, vamos a ver, ¿qué grandes potencias
hay grandes potencias y luego potencias medias o potencias regionales implicadas. Si vamos a las grandes, es decir, a las que en un momento en el que se diera una carambola y pudieran unir esfuerzos, pues los grandes, pensando sobre todo en Estados Unidos y Rusia, porque China también está en todos sitios, pero a su manera, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, durante la administración Biden, lideró esfuerzos de mediación para tratar de apagar el fuego en Sudán. Estados Unidos, Arabia Saudí. Pero estamos hablando de Biden, es decir, con Trump han pasado muchas cosas en los meses posteriores a la salida de Biden del poder, pero lo que quiero decir es que la administración Trump no se ha hecho con esos esfuerzos, ¿verdad?, mediadores. Claro. Hoy en día hay poca mediación. Hoy en día lo que hay es mucha involucración de actores, pero apoyando a los contendientes. Yo leía de Rusia el interés por esa base en el Mar Rojo. Claro, a Rusia le interesa, igual que le interesa a Irán y por supuesto todos los demás protagonistas, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etcétera, porque no lo hemos dicho, damos muchas cosas por sabidas. Sudán es un país muy importante, no solo porque produce petróleo, que también, sino por su ubicación, ¿verdad?, geoestratégica. Y eso hace que efectivamente Rusia, que está demasiado ocupada en la guerra con Ucrania para jugar un papel mayor en Sudán. Por eso decía aquello de que las grandes potencias, pero depende, porque si están ocupadas en otras tareas, pues obviamente brillan por su ausencia. A Rusia le gustaría, y podemos considerar que Rusia apoya al bando oficial, es decir, al Burhan, al gobierno, le gustaría tener esas facilidades que siempre ha buscado. Pero Rusia no está en condiciones de intervenir mucho en esta guerra. En esta guerra están interviniendo sobre todo actores que están interviniendo también en otros conflictos y cada vez más y cada vez generando más problemas. Vamos a invocar, por ejemplo, a los Emiratos Árabes Unidos. Son en buena medida... Que en este caso están con Hemedti. Exactamente, están con Hemedti, Dagalo alias Hemedti, y los Emiratos Árabes Unidos indudablemente son un pequeño país, una pequeña petromonarquía, pero donde actúan, tienen una enorme influencia. La tienen en Libia, la tienen por supuesto en el contexto de Oriente Medio, y es por lo que decía que hay otros actores implicados. Irán tiene también desde antiguo un alto interés por Sudán, también por el tema de la costa, es decir, de asomarse al Índico, al Mar Rojo, al Golfo de Adén, pero digamos que también es un actor que no está ahora en condiciones de jugar un papel, ¿verdad? Claro, porque es que esas otras guerras distraen, igual que nos han distraído a quienes se han dejado distraer en términos de contabilizar muertos o de fijar la guerra como la guerra por antonomasia, lo que decíamos antes en relación con Israel, Hamás, etcétera, pues también esos otros actores, aunque estén sobre el terreno, hayan tenido un papel o se puede contar que en algún momento pueden tratar de recuperar una influencia, pues ahora están demasiado distraídos, ¿verdad?, en otras latitudes. Eso hace que los dos bandos, volviendo a la guerra civil, claro, en el sentido clásico, ¿no? Sí. Son, por supuesto, dos viejos conocidos, pero que tienen una gran voluntad para imponer, digamos, su posición. Al-Burhan, por controlar el poder, es el jefe del Estado. No olvidemos que Sudán, desde el momento en el que ocurre lo que ocurre, el golpe de 2021, la Unión Africana suspende a ese país. Es decir, la Unión Africana suspende a los países cuando hay golpes de Estado. Hemos visto Malí, Burkina Faso, etcétera, pues en Sudán también. En ese sentido, pues de África como continente o de África como organización Unión Africana no hay mucho que esperar. Lo que hay es una voluntad firme de esos dos actores por ocupar territorio y por hacerse con la influencia. Y luego, por supuesto, pues cuando hay actores como Emiratos Árabes Unidos, entre otros, que coadyuvan a que ese esfuerzo vaya adelante, pues nos encontramos con un problema. No hemos hablado de Egipto. Egipto es un país... Aquí lo tengo. Claro. Porque es que tiene intereses complejos en torno... Claro, es que no olvidemos que la vecindad egipcio-sudanesa históricamente ha sido una vecindad complicada. Es que a quien le gusten los faraones, esa zona son los nubios, que tanto papel han tenido en la historia del Egipto clásico. Entonces, no lo podemos perder de vista. Y los dos Nilos, sí. Es decir, es un escenario que ojalá no sufriera la
masacra que sufre, porque es un escenario, vamos, evocador, ¿no? Leía, no sé hasta qué punto es relevante, una derivada doble en el caso de Egipto. La necesidad de un Sudán estable, sobre todo por el conflicto que hay con el Nilo, con la gran presa del Renacimiento, Etiopía, donde al final es un problema a tres, y por otro lado, que no fuera a caer ese Sudán quien ganara en la órbita de los hermanos musulmanes con los que al-Sisi tiene tanta lucha en el propio Egipto, ¿no? Eso complica bastante la cosa. Eso complica, porque efectivamente el islamismo como ideología y las distintas etiquetas pues están también implicados en esta partida. Egipto lo que busca, y ha estado implicado en los esfuerzos negociadores, mediadores, todo lo que ha asomado por ahí con alguna posibilidad de avance, es estabilizar el país. Y obviamente el liderazgo de Al-Burhan pues es el punto a apoyar. Lo que ocurre es que las fuerzas de despliegue rápido, con ese apoyo de Emiratos Árabes Unidos, pero también con su propia dinámica, porque cuando hablamos de estos actores tenemos que evocar algo que nos estremeció y no lo hemos hablado en esa introducción que hemos hecho. Los famosos Janjaweed, ¿verdad? Es decir, el genocidio en la primera mitad de los años 2000. Cuando esos Janjaweed, que siguen en el terreno, porque están ahí, forman parte de... Y que son la raíz de las RSF, ¿no? Los Janjaweed. Claro, exactamente. Y el escenario al que se ha derivado, porque la guerra ha sido compleja y lo sigue siendo, las fuerzas de apoyo rápido en su primer empuje, es decir, nada más estallar esa guerra civil en abril de 2023, queman muchas etapas, es decir, avanzan peligrosamente, se hacen con el control de Jartum, de la capital, avanzan hacia el oeste, Ordumán, a Bahri, hacia el noreste, y van ocupando territorio y parece que se van a hacer finalmente con el control, ¿no? Siendo como son un grupo, es un general también, pero es un grupo disonante. Sí. Es decir, el que tiene la jefatura del Estado es Al-Burhan, el otro es alternativo, ¿no? Un poder alternativo y muy motivado. Entre 2023 y ahora que estamos en 2025, pues echando cuentas tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Las tornas han cambiado, es decir, el régimen fue capaz a lo largo de 2024 y ya en la primera mitad de 2025 de ir recuperando territorios, de ir recuperando Ordumán, de ir recuperando parte de la capital, y las fuerzas de apoyo rápido se han ido desplazando hacia el oeste, hacia ese escenario que nos estremece solo con ir a hablar, ¿no? Del Darfur. Darfur, Kordofán, Darfur son 5 estados, es decir, norte, sur, este, oeste y centro. Y Darfur es el santuario de los Janjaweed y es una zona en la que las fuerzas de apoyo rápido se están demostrando como buenos combatientes, y cuando digo eso, lo que están es generando un tremendo dolor. Lo que ha saltado a los titulares durante 18 meses largos de asedio ha sido el tema de la ciudad de Al-Fasher. La ciudad de Al-Fasher publicó Naciones Unidas hace mes y medio un informe. Eso sí que es un genocidio lo que se ha producido ahí. Es decir, aparte del asedio, cuando las fuerzas de apoyo rápido se han hecho finalmente con la ciudad, porque ahí sí se han impuesto, las imágenes son estremecedoras, ¿no? de lo que han hecho, de las matanzas, las violaciones, etcétera. Y lo peor de todo esto es la frustración que se siente, porque no hay actores, ni foráneos ni internos, que apunten en la dirección de buscar cómo apagar este conflicto. Es decir, que los dos actores locales, por así decirlo, no se agotan, están motivados unos y otros. El apoyo exterior que se recibe, claro, me he cebado con Emiratos Árabes Unidos, pero es que es un actor que está alimentando y mucho el conflicto. Pero luego también estamos en África, y cuando hablamos de África hablamos de fronteras porosas, de actores no estatales extremadamente poderosos, y cuando hablamos de fronteras que tiene Sudán, por ejemplo con Chad, por supuesto con Sudán del Sur, con Libia, con Egipto, con Etiopía, pues nos damos cuenta de que es fácil echar gasolina al fuego. Y eso además está desestabilizando a esos países que acabo de citar, sobre todo Chad y Libia. Claro, yo escuchaba recientemente, por ejemplo, ataques con drones desde Etiopía, a la inversa, ataques desde Sudán hacia zonas de Chad
que provocan una respuesta inmediata del ejército de Chad, pero claro, el ejército de Chad tampoco entra en guerra con nadie, sino que castiga a elementos que están bien elegidos o no. Es una cierta asimetría que complica la relación aquí en esa frontera porosa. Enormemente. Además está muy bien traído a colación Chad, porque no olvidemos que Chad ha tenido que hacer frente a la vez ¿a qué? Echando cuentas. La desestabilización procedente de Libia. Un montón de grupos opositores armados al régimen chadiano, que acabaron con la vida del presidente anterior, el que hay ahora es su hijo, recordemos. Chad ha tenido que hacer frente a la desestabilización del Sahel occidental, es decir, Malí, Níger, etcétera, ha tenido también su efecto ahí. Chad tiene que hacer frente a la inestabilidad procedente de la República Centroafricana. Y ya más tardíamente, aunque nunca ha sido una frontera tranquila con Sudán, estamos hablando de más de medio millón de refugiados sudaneses hay ahora mismo en Libia. En Chad se supone que hay más. En Sudán del Sur hay muchos también. Es decir, están volviendo a lo que otrora fue parte de Sudán, claro. Ellos también, ¿no? Y todos esos refugiados, además, que llegan a donde no hay nada, porque no hay nada, es decir, no hay lo más básico, no hay agua, no hay alimentos, las ONGs y las organizaciones internacionales no están en condiciones de desplegar, porque es un escenario complejo, la propia complejidad del régimen chadiano. El régimen chadiano, si hay tantos actores opositores fuera, claro, es porque no hay un acomodo en la política nacional, ¿no? Entonces todo eso hace que estemos ante un escenario apocalíptico al que además prácticamente nadie que pudiera jugar o tuviera las potencialidades para jugar un papel esté tratando de jugarlo o se plantee la posibilidad de jugarlo. Por tanto, es un escenario cargado pues de frustración y de dolor y de olvido, que es lo peor. Eso es tremendo. Aquí intentamos subsanar esa parte que es la única que podemos. ¿Qué pesa más, Carlos, en este conflicto, en tu opinión? Sé que, que todo está interrelacionado, pero la dimensión étnica y religiosa, la lucha por los recursos, que hay oro, que hay petróleo, que hay zonas que son tierras fértiles, aunque hay otras zonas que son eriales, hay agua y zonas con tierras fértiles, o esa interferencia sistemática de actores externos, porque me parece que hay muchos elementos muy distintos y que todos influyen. Indudablemente. Hombre, en Sudán estamos, si empezamos por el petróleo, mal que bien, Sudán del Sur y Sudán llegaron a un cierto acomodo, porque claro, buena parte de los recursos petrolíferos quedaron en el sur, ¿no? Pero necesitan el traslado, claro, ¿no? La exportación es vía septentrional para salir por Sudán, que es un puerto del que, es una localidad de la que no hemos hablado, es una ciudad muy interesante que la fundaron los británicos a principios del siglo XX y donde el gobierno de Al-Burhane tuvo que desplazar toda su administración cuando fueron expulsados de Jartum. Por Sudán sigue siendo muy importante. Al-Burhan ha vuelto en buena medida a Jartum, pero por Sudán sigue siendo una ciudad, clave y por tanto eso también hace que sea motivo de atención y de... El petróleo por un lado, sobre todo el juego de las potencias. De las grandes, que quedan en cierta forma eclipsadas por lo que decíamos antes, porque están ocupadas en otros menesteres, y por ejemplo los Estados Unidos están volviendo a África. A mí me gusta mucho destacarlo porque hay quien cree que Donald Trump acabó con la financiación de la ayuda y demás y se despreocupó en absoluto. Ellos están actuando en Somalia, están actuando en Libia, están tratando de volver al Sahel y es una buena idea que lo hagan porque el Sahel es otro erial que queda ahí y que nos es más inmediato, ¿verdad?, total, a los españoles, pero en relación con Sudán no está muy implicado, pues precisamente por eso, por lo que Sudán es a día de hoy, es decir, ni hay las tierras raras y los minerales estratégicos que han atraído a Trump, sorprendentemente, a la región de los Grandes Lagos, a mediar entre algunos grupos que se han entrematado desde hace décadas, ¿verdad? Pero Sudán es una piedra en medio del camino. Tenemos, por un lado, Rusia y Estados Unidos en esas condiciones. Tenemos Irán, que en cuanto a su despliegue exterior, pues no tiene la atracción que tiene Yemen con los hutíes o Irak con las milicias proiraníes, es decir, que en Sudán no se encuentra o no se puede desplazar
la guerra de Oriente Medio a Sudán en principio. Y el papel de esos actores, tampoco hemos evocado, y nunca es tarde, a Turquía, pero Turquía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, la vecindad inmediata de Egipto, pues no llegan a converger en absoluto. Igual que ahora hay 4 países musulmanes que se reúnen en Pakistán para el tema de Irán, en relación con Sudán nadie se reúne en ningún sitio. Con Biden hubo reuniones siempre esperanzadoras, nos acordamos de su ministro de Exteriores, su secretario de Estado, en Suiza, en Jeddah, etcétera, pero es que eso se apagó. Es decir, en relación con Sudán hay fatiga. Y esa marginación que tienen los titulares internacionales, y aprovecho para felicitaros por sacar el tema, porque es valiente lo que hacéis y necesario, pero no ocupan titulares en ningún sitio. Con lo cual, habiendo una tragedia humanitaria como es esa, a mí me gusta siempre destacar, y lo hago mucho con mis alumnos o cuando doy alguna conferencia por ahí, es poner a las personas frente al espejo. Es decir, igual que os habéis y os seguís interesando, ocupando, comprometiendo con la causa palestina y con la Franja de Gaza, ¿no habéis pensado que hay una latitud africana donde la gente está muriendo incluso en mayor número? Antes, cuando hablábamos de las estimaciones, es un tema muy interesante. Llevamos hablando de los 12,5 millones de desplazados desde pocos meses después de que estallara la guerra civil, a que pocas veces hemos visto estimaciones de muertos. Es difícil encontrar. ¿Verdad? Yo he intentado indagar y es contradictorio. Todos lo hacemos. De pronto emergió una cifra que a todos nos pareció viable, 150.000 muertos. Sí. Pero es que ahora estamos viendo de pronto 350.000, 400.000. Claro, con eso no se juega. Pero a veces tienes que jugar en el sentido de dar un aldabonazo para las conciencias de la gente. ¿No? Para dimensionar. Y además nosotros, en el tema de Sudán, a mí me gusta también recordarlo porque dirijo, como sabes, el Observatorio de Ceuta y Melilla. Sí. Los sudaneses ya se están asomando desde 2024-2025 a las vallas. Es decir, cuando se produjo aquel salto tan dramático, el más dramático que se produjo en Melilla, después de la invasión de Ceuta de 2021, en 2022 hubo un salto en el que se produjeron decenas de muertos. Ni siquiera esa cifra está tampoco fijada, ¿no? Pero era un salto protagonizado ante todo y sobre todo por sudaneses, y antes de que estallara la guerra civil. Porque estamos en 2022. Ahora la situación es mucho peor y la gente además se desplaza de esos sitios a través de miles de kilómetros y en las peores condiciones porque lo que buscan es sobrevivir. Es que no hay alternativa, claro. Si vas a morir en tu tierra, pues Exacto. Intenta sobrevivir donde sea. Pero esa fatiga informativa que yo la detecto y obedece a algo más profundo, no entiendo, no sé si es por intereses de las grandes potencias, si es intereses económicos, si es que lo vemos más alejado por cuestiones, yo qué sé, incluso diría raciales, aunque no sea políticamente correcto, no sé. Quizás no se singularizan lugares, escenarios, ¿no? Un puerto estratégico, porque hemos hablado de Port Sudán, pero bueno, Port Sudán no parece que esté en riesgo de nada, ¿no? Pero en cambio hay otros puertos que sí atraen la atención, ¿no? Ahora mismo en Somalia. Tenemos el tema de la Gran Presa, ¿verdad? Etíope, que efectivamente eso parecía que iba a ser un motivo de enfrentamiento bélico entre Egipto y Etiopía, y desde luego no lo ha sido. Se inauguró hace un año, y menos de un año, y por ahora no pasa nada. Son aguas del Nilo, y etcétera, etcétera. Sudán, con su envergadura, con el impacto que puede tener en las conciencias de las personas por esa historia tan trágica que ha arrastrado, ¿verdad? El tema de la cristiandad ya no cuenta porque, claro, se supone que en Sudán del Sur se resolvió el problema. No olvidemos que cuando nace ese Estado de la Independencia, que hasta un profesor de Relaciones Internacionales como yo me sorprendí, ahí estaba todo el mundo y todo el mundo celebrándolo, ¿no? Que se rompiera un país, que yo no sé por qué se celebran esas cosas, no es en principio algo... Pero claro, en cuanto se apagaron las luces de la fiesta, Sudán del Sur se convirtió en un erial que sigue siéndolo. Entonces, ahí yo creo que esa fatiga, esa desatención, entre otras cosas porque se crean y se alimentan, y es verdad que tienen la importancia que tienen, otros focos de conflicto.
Ucrania y Rusia han arrastrado... Lo tenemos aquí. Claro, y, por supuesto, la instrumentalización por muchos de lo que empezó siendo la quinta guerra entre Hamás e Israel y que se ha convertido en una guerra regional en Oriente Medio. El problema cuando hay un conflicto, y eso me lleva a recordar, por ejemplo, algo que nos es muy familiar a nosotros, y debe de seguir siéndolo, es el conflicto no resuelto del Sáhara Occidental. Tremendo. Cuando los analistas, los periodistas, los tomadores, los decisores ven un conflicto que parece que no va a escalar y que por tanto no debe de ser motivo de atención, se despreocupan. Y parece, no sé por qué, porque cualquier guerra, y además con la envergadura que tiene la guerra en Sudán, puede generar una desestabilización mayor, pero muchos parece que dan por hecho que está encapsulada, a pesar de la envergadura del territorio. Quiero creer que es por eso, porque si no, no me lo explico. Hemos visto una fractura primera de un país tan grande, que fue esta que tú mencionas, Sudán del Norte, Sudán del Sur. ¿Puede llegar esto a enquistarse de tal manera que haya otra fractura más y que esa zona de Kordofán, de Darfur, termine escindiéndose de alguna manera y atomizando más al antiguo Sudán? Puede convertirse efectivamente en una zona fuera de control. Otra cosa es que se pueda convertir en un estado fallido tipo Libia, con dos gobiernos. Ese es otro escenario también que tampoco genera demasiada preocupación, ¿verdad? Es como si esos dos gobiernos, para empezar a hablar, porque Libia es dos gobiernos y todo lo demás, es decir, todas las milicias. Y entonces, sí, y la idea de que quizás, bueno, pues habrá zonas sin ley, emerger como estados nuevos. Yo creo que precisamente la experiencia de 2011, porque no olvidemos que con la independencia de Sudán del Sur, Sudán pasa de ser el país más grande de África, que era hasta entonces, ahora es Argelia, ¿no? Entonces, bueno, con ese esfuerzo que lo fue, para llevar a un país a la independencia, que no ha habido ninguno más desde entonces y han pasado 14 años, ahora hay fatiga para fijarse en alguien, los kurdos, los tuareg, ¿no? Qué estafa de Occidente a los kurdos, histórica, claro, pero bueno. Y por supuesto de la mano del frente de despliegue rápido, de apoyo rápido, difícilmente van a encontrar valedores que puedan pergeñar la idea de que ahí podría haber un Estado. Entonces Darfur puede ser una zona que ya a principios de los 2000 fue una zona en la que no había posibilidad de arreglo, y era una época en la que había herramientas de Naciones Unidas, porque la ONU, y también ocurrió en Malí, el fracaso de MINUSMA en Malí ha generado una fatiga internacional. Es decir, cuando una gran misión de Naciones Unidas fracasa, claro, como fue el caso, y cuando no hay voluntad política en el Consejo de Seguridad, porque los rusos van por un lado, los estadounidenses por otro y los chinos se inhiben. Retroceso del multilateralismo. Pues claro, exactamente, ni va a haber misiones internacionales, ni hay hoy una gran potencia, porque si hubiera una dinamizadora o dos que pudieran decir vamos a tratar de hacer aquí algo. Arabia Saudí está ocupada, la están bombardeando, Emiratos también, pero en cualquier caso, ninguno de esos, y sobre todo de los grandes, parecen considerar que lo de Sudán bien merezca la atención diplomática, ¿verdad? Carlos, tenemos que terminar. No sé si en 20 segundos se te ocurre algo en positivo para el futuro de este conflicto, para que se enfoque bien. Bueno, lo positivo es que le prestemos la atención que le estamos prestando, ojalá contagiemos a otros muchos, y que valoremos efectivamente lo que es la desestabilización de Sudán con el precio que paga su gente y de países que se van acercando a nosotros por aquello de que muchas veces lo ves cuando se acerca a ti, ¿no? Libia y Chad son Magreb y Sahel, y no olvidemos que para España el Sahel es la frontera avanzada. Así que España... No digo la Unión Europea, pero España sí puede concernida, sin duda, por este asunto. Carlos Echeverría, director de ese observatorio de Ceuta y Melilla y profesor de Relaciones Internacionales de UNED. Es siempre un placer aprender contigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. No hay tiempo para más. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acuden mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Sintonizan Radio Intereconomía. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.